Y ese cambio también de tu forma de hacer contenido. Pues es interesante porque yo he hecho de todo tipo de contenido. Lo que se me ocurría lo hacía. Suspenso, drama, comedia, cosas más serias, cosas más bobas. Lo que se me ocurriera era lo que podía hacer y creo que eso era el encanto para mí de poder tener como mi propio canal. Definitivamente creo que mi contenido fue evolucionando, fui explorando diferentes cosas, diferentes medios, ¿no? Incluso hasta teatro hice. Y bueno, siempre tuve como mis dos canales, mi canal de 100% de entretenimiento, comedia y un poco de todo, y mi canal donde yo hablaba como de cosas virales y crítica social. Ese contenido pues sí fue evolucionando mucho. Obviamente en un inicio pues estaba yo muy joven, decía muchas tonterías, era otro contexto, era otra situación social, ¿no? O sea, lo que yo llegué a decir, cosas buenas o malas, pues en su momento era apoyado y era aplaudido. Ya obviamente pasan los años y uno te quiere juzgar en lo que hiciste, no sé, o dijiste en el 2014, 2015. Era otro contexto, eso tienes toda la razón. Y es completamente distinto, ¿no? Incluso hasta en las caricaturas lo podemos ver, ¿no? O sea, yo hace poco vi una que se llama Dinosaurios, que seguramente se acuerdan, y vi los primeros capítulos y dije, es que esto está lleno de misoginia, ¿no? Y de machismo. Y yo me acuerdo que era una de mis series favoritas, ¿no? Me sabía la canción del nene consentido y todo eso, pero... Exacto, ahora, un poco las cosas. ahora lo ves, ¿no? Y dices, yo no le pongo eso a mis hijos, porque pues está replicando la violencia de género, se ve como pues la mamá es la que se encarga, el papá se hace menso, ¿no? O sea, como muchas cosas que pues hoy ya estarían canceladas. Entonces creo que sí es importante recalcar que lo que yo llegué a hacer o decir pues es en su contexto y en su época, que ya ha evolucionado y que creo que está bien, que de eso se trata. Y que vale la pena y además es súper válido decir esto ya cambió y tengo que evolucionar junto con el contexto en el que vivo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo definirías el año 2018? El año 2018, pues creo que había evolucionado ya un poco más mi contenido. Obviamente entre más pasaba el tiempo yo trataba de cuidar un poco más mis palabras, porque en un inicio pues yo hablaba libremente, sin filtros, ¿no? O sea, lo que me venía a la cabeza lo escupía. Hoy entiendo que no es la mejor forma, que creo que todo tiene que pasar por un filtro, un sistema de reflexión, por así decirlo, por alguna conciencia, y antes pues en mi juventud no lo hacía. Entonces yo creo que en el 2018 iba poco a poco cambiando mi contenido y pues así, la verdad es que día con día, o sea, yo hacía 2 videos a la semana, entonces para que echen el cálculo en tantos años cuántos videos eran. Yo creo que video con video las cosas cambiaban y año con año más, ¿no? ¿Ganan mucho dinero? Yo creo que depende del número de visualizaciones. Había videos que sí, por ejemplo, mucha gente me llega a decir, es que lucraste mucho hablar de otras personas, pero lo chistoso es que mi canal que más generaba era mi canal de Justop, que no tenía que ver con criticar a nadie, que eran sketches, que eran comedia, que eran series, que eran canciones. De hecho, lo que más generaba era una canción mía que se llamaba Roast Yourself, que era un challenge de en ese entonces, y eso era lo que más generaba dinero. ¿Por qué? Porque la música es lo que más dinero genera en internet. ¿Por qué? Porque son contenidos cortos que la gente puede reproducir miles de veces. Un video como tal, pues lo ves una vez y se acabó. Y la canción la escuchas muchas veces. ¿Pero vivías de ello? Sí, vivía de ello. ¿Alguna vez perdiste como la perspectiva de la realidad por un poco ser figura pública? Yo siento que es un arma de 2 filos. Para mí eso es la fama y las redes sociales peor, ¿no? Porque a lo mejor no es lo mismo ser famoso por una película, una serie, que en las redes sociales, que te expones como de forma mucho más directa, que la gente te siente mucho más cercano, o en mi caso que los haces parte de tu vida, de tu día a día, de tus relaciones familiares, en pareja, de todo tipo de relaciones, pues la gente está enterada, ¿no? O sea, si yo tenía un problema con mi hermano, todo el mundo se enteraba y creo que eso era algo que hoy en día entiendo que no tenía por qué ser así, pero pues no lo sabíamos, ¿no? Estábamos viviendo una etapa nueva. Sí creo que te puedes perder un poco. Yo siento que dentro de mi fama no me perdí tanto. Más bien lo que me pasó es que me sentía muy libre, ¿no? Muy libre de decir, muy libre de hacer. Creo que en ningún momento fue así como de, no sé, una persona insoportable, así de, no, sí, soy famosa y nadie me hable. No, eso sí no. Pero sí creo que sentí que de alguna forma, pues yo ya podía decir lo que quiera.
y nunca pensé en consecuencias. Y las tuviste. Uh-huh. ¿Cómo recuerdas ese momento y cómo te cambió la vida ese momento? Pues sí me ha cambiado mucho la vida el haber yo pisado la cárcel. Tengo que decir que esto no es culpa ni responsabilidad de Ainara, pero pues sí fue una experiencia muy fuerte para mí. Un lugar al que yo considero nunca tuve que llegar o no tendría por qué haber llegado, pero pues bueno, la vida pasa, las cosas pasan, ahí estuve. Para mí estuvo lleno de muchas cosas feas, pero también de mucho aprendizaje. Creo que uno de los aprendizajes más fuertes que me llevo es justo el aprender a pensar en lo que digo y a saber qué digo, ¿no? Que mis palabras tienen poder para bien y tienen poder para mal. Y creo que eso es el aprendizaje más grande que me llevo de todas estas experiencias. Yo te decía que tu historia me parece fascinante porque contigo se puede hablar hasta de lo que es una cárcel en México. ¿Cómo fueron estos meses? La verdad es que es un tema complejo porque justo cuando yo estaba adentro, igual escuchaba noticias, ¿no? Me acuerdo que escuchaba así de, pues no sé, un equipo de personas se metieron a robar, a secuestrar, a matar. Y yo decía, ¿por qué esas personas no están en la cárcel? ¿No? O sea, es muy interesante el ver una cárcel de mujeres, porque cabe recalcar que es muy diferente a la de los hombres, sí. Desde el aspecto en el que las cárceles de los hombres se autogobiernan y en el de las mujeres no. O sea, las mujeres no tienen muchos privilegios que los hombres tienen, no tienen esos tratos, no tienen esas libertades. O sea, es algo que a mí se me hizo desde entrada ya una evidencia de que vivimos en un país muy machista, lleno de misoginia. ¿Por qué los hombres sí pueden, las mujeres no? De hecho, ahí en Santa Marta hay varios penales y atrás había uno de hombres que se escuchaban fiestas, se escuchaban ferias, ¿no? Cosas que en Santa Marta, en la cárcel de mujeres, nunca pasaba. Platicando con otras mujeres te das cuenta de que la mayoría llegan ahí por culpa de un hombre, que si el papá, el hermano, la pareja, algo sucedió. A ver, obviamente hay de todo, hay gente culpable, hay gente inocente, pero sí me atrevo a decir que por lo menos un 50% no tienen nada que hacer ahí, ¿no? O sea, llegaron ahí por condiciones de vida, porque las cosas se alinearon y pisaron ese lugar, y la mayoría sí les puedo asegurar que su proceso no es justo, su proceso no es digamos, de forma como debería de ser, uh-huh, como el derecho se debería de regir, sino que simplemente pues están ahí, atoradas. Incluso esto de la prisión preventiva, que a mi parecer es algo que tampoco debería existir, porque estás pagando una pena anticipada antes de que lleguen a una sentencia o de que sepan si lo hiciste o no, uh-huh, lo hiciste, pues ya estás tú pagando con tu tiempo en la cárcel. Y pues bueno, todo eso fue muy duro para mí, para mi familia, el tener que pasar tiempo esperando a que el sistema funcionara de alguna forma, ¿no? ¿Te parece que funcionó el sistema para ti? Yo creo que no, porque si hubiera funcionado yo no hubiera llegado a ese lugar. Creo que sí es muy real eso que dicen, de que pues en la cárcel están o los pobres o los tontos. Afortunadamente pues creo que yo nunca he tenido que vivir en pobreza como tal, pero sí fui muy tonta, ¿no? ¿Cómo son las condiciones de vida dentro de Santa Marta? Deplorables, está lleno de insectos, chinches, cucarachas, arañas, todo tipo de insectos que se puedan imaginar. No te dan ninguna ayuda, ¿no? Te hacen firmar ahí una hoja de que pues, te están dando pues cosas de aseo básico y no te dan, claramente. Obviamente pues las instalaciones están terribles. Todo es muy, muy asqueroso. Vámonos a otra pausa con otra. ¿Cómo lo vivió tu familia? Hablabas mucho también tú, después de tu experiencia en Santa Marta, de la salud mental. Sí. Y de cómo cambió tu salud mental estando allá adentro. ¿Cómo fue ellos? Tú empezaste a escribir mucho, sí, también. Empezaste también a concentrarte mucho en yoga, por ejemplo. ¿Qué más hiciste? ¿Cómo fue eso para ti? Pues yo lo viví de una forma distinta, siento, porque estaba apartada de la población, estaba muy sola, y para mí eso
pues sí tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, y creo que la gran desventaja es que es una tortura psicológica, ¿no? El no tener con quién hablar, el estar sola, el no tener nada que hacer. Literal, pues me dedicaba a hacer sudokus, a leer libros, a hacer yoga y a tratar de no volverme loca. Eso era lo que a mí me mantenía como más cuerda, ¿no? Como el pensar en, bueno, por mi familia no me puedo volver loca, no tengo nada que hacer, pero ¿con qué me puedo entretener? Entonces, siento que para mí eso fue muy fuerte porque lo sentí mucho como tortura psicológica, ¿no? Y que, bueno, hoy en día lo podemos ver en reality shows que los encierran y no les dan nada y lo viven duro. Bueno, ahora imagínense eso, pero en las peores condiciones, con un proceso legal, con insectos, completamente solo, ¿no? O sea, son como muchas cosas que se le van agregando y se le van sumando al costal que lo hace todavía más difícil. ¿Cómo recuerdas el día que saliste? Uy, lo recuerdo de una forma muy espiritual. La verdad es que yo siento que salí muy, muy tranquila, muy zen. Yo estaba confiada en el universo, en Dios, en que las cosas se iban a arreglar, en que... O sea, yo me solté el control y me entregué a lo que tuviera que ser, ¿no? Porque pues te quitan todo. Yo creo que es como vivir muerte en vida, algo que el ser humano no está preparado. O sea, tú te mueres y ya te moriste y quien lleva el duelo es tu familia. Pero aquí te matan y tú sigues vivo y ves cómo todos están sufriendo afuera y no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, no tienes el control de nada. Entonces, pues solté el control y me entregué a lo que Dios quería, ¿no? Ahora sí que pensaba en, pues tú me guías, tú me dices cómo es que voy a salir de aquí, ¿no? En qué términos, y yo confío en que se va a resolver de la mejor forma y que si tengo que luchar y pelear, lo voy a hacer, ¿no? La verdad es que sí salí de una forma muy, muy tranquila, muy serena, muy contenta, pero bueno, obviamente ya después vinieron un poco como los estragos, ¿no? Psicológicos, me dio esto que se llamaba desrealización, que no sabía si era un sueño o una realidad lo que estaba viviendo. Una vez afuera. Una vez afuera, ¿no? Yo me acuerdo que veía el techo ya acostada en una cama y decía, es que no sé si esto es real o estoy soñando, porque sí me pasaba muchas veces que adentro yo soñaba que estaba afuera, y es un mecanismo de defensa del cerebro, ¿no? El que tu mente te lleve a otros lugares en los sueños, porque pues tu realidad es tan terrible que te lleva afuera. Y entonces ya cuando mi realidad cambia, pues mi cerebro no entendía si eso era real o no. Cuando sales, después de unos días, empiezas a subir otra vez contenido a tus redes sociales. Y también pasa algo muy importante en tu vida. Te conviertes en mamá. Lo más, me imagino. Sí, no me lo esperaba, la verdad. Es que, digo, todo tiene un poco de congruencia en el sentido de que, pues yo salgo con muchos cambios físicos, biológicos, una alteración en mis hormonas completamente, en mi ciclo, y pues obviamente de repente me embarazo y es como de wow, ¿no? O sea, yo lo viví como una lección de vida más, un aprendizaje, algo que me tocaba en ese momento porque nunca lo busqué. Es interesante el cómo empieza a cambiar tu contenido en las redes sociales. Empiezas a hablar mucho de salud mental. Sí. Empiezas a hablar de cosas muy diferentes a lo que estabas acostumbrada a subir a tus redes sociales. Sí, yo quise aferrarme un poco a seguir hablando de cosas de la sociedad, ¿no? De esto de crítica social. Obviamente desde un punto de vista muy distinto, pero la verdad es que ya no quise, o sea, lo traté de hacer como unos 2-3 meses y ya después dije, ¿para qué? ¿No? O sea, esto la verdad es que pues me puede seguir exponiendo a cosas que no quiero vivir, y ahí es donde decidí cambiar completamente mi contenido, enfocarme obviamente en mi embarazo, en lo que estaba viviendo, en pues todo este proceso que es súper distinto, ¿no? Físico y psicológico, y sí, ya decidí no regresar a hacer nada que tuviera que ver con criticar la vida de otras personas, por más pública o viral que sea. ¿Cómo es la Jocelyn, mamá? Ay, pues es una Jos que me gusta, la verdad, me gusta porque nunca me la había planteado. Entonces la tuve que ir descubriendo en el camino. Es una Jos informada, me gusta mucho estudiar y aprender de todo, ¿no? Desde que me embaracé yo no tenía ni idea de nada del embarazo, y ya desde ahí pues empecé a informarme qué sucedía mes con mes, qué pasaba, qué tenía que hacer, cómo era el parto, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez pasando eso,
¿y ahora qué hacemos, no? O sea, ¿qué se hace con una criatura? ¿Cómo se educa? ¿Cómo la mantienes viva? Pues empezar a leer libros de crianza, empaparme como con todo lo que pueda y tratar de ser esta mamá que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Digo, no por echarle nada a mi mamá, pero pues sabemos que todos podemos mejorar, que no queremos repetir patrones, que queremos hacerlo mejor. Y pues creo que ese tipo de mamá soy. ¿Qué te ha dejado más aprendizaje o más cambio en tu vida? ¿Ser mamá o lo que había sucedido antes? Yo creo que las dos, porque además se dieron muy juntas. E incluso, pues obviamente los estragos de ese suceso adverso se siguen viviendo, incluso en mi maternidad, ¿no? Y creo que actualmente esto es lo que más me mueve y me motiva a mantenerme activa en redes, en medios, en lo que se pueda. Y es que, pues, mi hija no le toque vivir estragos de algo que no le corresponde, que mi hija, pues, sepa la realidad de todo lo que sucedió y que ella pueda crecer en el entorno más saludable y armonioso posible. Contigo también se puede hablar de la sociedad, del juicio de la sociedad, de la rudeza a veces innecesaria que hay en los medios sociales que te habían dado a ti todo lo que tenías. Sí. Y eso es, y puede ser abrumador, y lo estamos viendo ahora en contextos de reality shows, como lo decías, de gente que no tiene nada que ver con los integrantes de estos, de políticos, de cualquier personalidad. La rudeza, la violencia que hay en las redes sociales. Sí, es algo muy intenso y que creo que está evolucionando, pues ya no sé si para bien o para mal. Vuelvo a lo mismo, no se puede juzgar lo de antes con los ojos de hoy. Obviamente, pues hay muchas personas que se quieren mantener en ideologías un poco retrógradas en este momento de la sociedad, que me parece que es un momento crítico, es un momento donde estamos en una línea muy delgada entre no rebasar límites o salirse del marco de la libertad de expresión, ¿no? En qué momento ya estás dañando al otro, o en qué momento el otro ya se está dañando por algo que realmente no tendría que hacerle daño. O sea, creo que es un momento crítico, sí lo estamos viviendo, lo estamos viendo. No sé a quién le toque regularlo, la verdad, pero sí esto es lo que yo veo, ¿no? Que creo que sí hay que cambiar el mensaje, hay que cambiar cómo se habla, hay que cambiar cómo se solucionan cosas, pero también veo puntos en los que digo, bueno, es que aquí ya está exagerado, ¿no? O sea, aquí ya está, o sea, realmente creo que sí está dentro de un marco legal, por así decirlo, de libertad de expresión, y ya lo están llevando a otros límites que no se tendría por qué llevar. ¿Qué piensas de la libertad de expresión? Porque finalmente esa fue la que te llevó a tu peor pesadilla. Sí, pues yo creo que hoy no existe la libertad de expresión, ¿no? O sea, si tú dices realmente lo que piensas sea bueno o malo, pues puede ser contraproducente, puede ser usado en tu contra, te puedes ganar amigos, enemigos, nunca sabes a quién te está escuchando, a quién puedes estar dañando, aunque tú tengas como la mejor intención del mundo, pues alguien podría resultar dañado. Entonces yo creo que ya es un tema muy delicado. O sea, para mí te puedo decir, yo siento que asesinaron completamente mi libertad de expresión. No me dan ganas, ¿no?, de regresar y hablar o opinar de cualquier tema, aunque sea, no sé, lo más X de este mundo. No dan ganas porque no sabes quién se lo pueda tomar a mal. A lo mejor no era tu intención, pero al final del día no sabes cómo lo va a tomar la otra persona, ¿no? ¿Ha cambiado tu perspectiva de las redes sociales y del internet? Es que creo que es un lugar donde hay mucha inquisición, donde constantemente te crucifican por lo que hiciste o por lo que no hiciste, por lo que dijiste o por lo que no dijiste, ¿no? Entonces nunca va a existir esta perfección, nunca te vas a poder conducir de la forma extraordinaria que a lo mejor uno se podría imaginar, y lo veo constantemente, ¿no? Ahora que estoy, digamos, de forma inactiva y veo como espectadora lo que sucede, sí digo, qué fuerte, o sea, qué fuerte, porque nunca vas a acabar, ¿no?, por hacerlo bien y por dejar de meterte en temas si es que, pues, te sigues exponiendo. ¿Cuál canción para irnos a la tercera pausa, Jos? Pues que pongan mi Rose